No, las láminas llaman las parceñas porque eran de datos, pero no me salté, me fui por el lado que me gusta más que el lado político. Entonces estamos asistiendo a esta disolución, entonces es difícil avanzar. Es difícil para cualquiera, es difícil, muy difícil. Y yo creo que estamos en pie como para este tipo de diálogo, para poder comprender la realidad en que nos estamos moviendo y que esa realidad nos permita mejorar las condiciones del pueblo indígena, que en el último momento a los que estamos aquí al menos nos interesa, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias. Creo que ha sido una suficiente provocación. Ya veo una mano levantada. El señor Barros anima la discusión desde el principio. Entonces vamos a dar la palabra. Les pido que para que animemos el debate entre nosotros, los que estamos en la mesa no hablemos más que los panelistas, entonces seamos paritarios en eso, para que podamos luego tener un diálogo. Entonces inicia el señor Barros y luego acá hay dos palabras. Señor Miguel, mejor. Muchas gracias, seré lo más breve posible. Yo quiero señalar también un punto que ha estado ausente, aunque lo está mencionando Fernando, y que es uno de los graves problemas estructurales que tiene la democracia prioritaria en Chile. Y hay que entender también de que en el sistema interamericano los derechos indígenas sobre todo se han defendido desde dos ejes, ¿no? Uno, el de la autonomía o el principio de la libre determinación, y entra ahí la consulta, y la consulta es una extensión del derecho a la libre determinación de los pueblos, de alguna manera. Y el otro, sobre el cual todos los fallos han debatido, es sobre la propiedad. La propiedad indígena, la Convención Americana de Derechos Humanos, se basa en la Convención Americana, ni siquiera el Convenio 169, el derecho de propiedad de los pueblos indígenas. Y aquí quiero hacer ver yo una de las fallas en toda su horror. Es que hoy día el Estado de Chile, el fisco, es dueño de más del 50% del suelo. El fisco de Chile es dueño de más del 50% de la superficie nacional. Yo he estado trabajando 20 años con comunidades atacameñas y la ley indígena señaló un plazo de 3 años para regularizar la demanda territorial indígena, plazo que venció en 1996. La ley indígena fijó ese plazo de 3 años. Las comunidades indígenas identificaron más de 5 millones de hectáreas en el norte, en la región de Antofagasta, 5 millones de hectáreas identificadas por bienes nacionales y por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. De esos 5 millones se han regularizado, efectivamente, porque no es que no haya habido regularización, se ha regularizado cerca de un 5% desde el 93. Estamos hablando en 20 años. Se ha regularizado un 5% de la propiedad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que mucho del debate político se ha ido desplazando hacia el tema de la consulta, el consentimiento, y se dejó atrás el tema de la propiedad. Se pasó casi al olvido, ahora no, todos preocupados de la consulta, y el tema de las tierras, y el tema de los territorios, y el tema de la propiedad, y lo vivimos todos los días en el norte. Tenemos ahora un recurso de protección puesto contra el Servicio de Evaluación Ambiental, un proyecto SQM que está... Tiraron un proyecto para doblar su producción en el Salar de Atacama con una declaración de impacto ambiental, haciendo caso absoluto, omiso, de cualquier consulta y cualquier cosa. Para terminar sobre esta intervención y para que lo tomen como un tema de reflexión, en Chile hay una de las grandes fallas que no hay democracia propietaria. El Banco Mundial hace algunos años hizo un informe sobre desarrollo y propiedad, manifestando el problema estructural del racismo en América Latina, porque hoy día efectivamente mientras más oscura tu piel, más pobre, mientras más blanco, más rico. ¿Y eso cómo se explica en términos sociológicos, históricos? No se explica de otra manera que viendo que hay sistemas de segregación en la distribución de la propiedad. Y el caso de los pueblos indígenas es puntual, y yo aquí le echo en cara, en especial a los gobiernos de la concertación, que en 20 años no pudieron encarar y regularizar el tema de la demanda territorial indígena, que en el norte es clarísima. Así, no hay por dónde esconderse. Ahora, yo voy a dar una respuesta sobre eso. ¿Por qué el Estado no ha querido, aparte de atribuirse al racismo, por qué no ha querido regularizar las tierras a nombre de las comunidades indígenas? Porque hoy día, el que autoriza la exploración de aguas subterráneas, que es uno de los grandes juegos económicos que hay en Chile, es el dueño del terreno superficial. Mientras el fisco siga apareciendo como dueño, es el fisco que autoriza las exploraciones de aguas subterráneas en Chile. Asimismo con la geotermia, con una serie de otros temas que están siendo hoy día maltratados porque hay una zona gris, que es
a ver, ¿esto es fiscal o es indígena? No, es que es área de desarrollo indígena. Y en esa zona gris es donde entra la desconfianza a jugar. Yo creo que está muy bien que hablemos de gobernabilidad, consulta y convenio 169, pero no debemos dejar de atender el tema central de la propiedad, que está ausente, yo creo, en muchos de estos debates. Muchas gracias. Señora Antileo. Gracias. A ver, respecto del carácter de parte de la discusión, efectivamente hay un aspecto que a mí me gustaría destacar, que es el siguiente. La tendencia del movimiento indígena y mapuche en particular en los últimos años apunta a que nosotros hemos ido adquiriendo un mayor grado de conciencia respecto del carácter nacional de nuestro pueblo. O sea, nosotros nos definimos como una nación, la nación mapuche. No es una opinión mayoritaria, es una opinión que avanza, pero es la tendencia general, hacia allá mucho. ¿Qué quiero decir con eso? Que este fenómeno también se desarrolla también en los otros pueblos originarios. Y de ahí, por lo tanto, que cuando se ha conversado respecto de estos procesos constituyentes o asambleas constituyentes o de replanteamiento de lo que es la visión de un nuevo Chile, de la cual nosotros queremos participar, por cierto, el carácter que debiera tener, si se recoge, digamos, esta tendencia desde el punto de vista de la discusión sociológica, histórica y cultural, es que debiera ser un Estado plurinacional. Chile debiera ser un Estado plurinacional. Y el punto intermedio en eso es lo que ha planteado el hermano Namuncura, que es la pluriculturalidad. Es un piso un poco menor, pero es efectivamente donde hay mayor grado de consenso, la pluriculturalidad. Nosotros pensamos avanzar, cuando digo nosotros, la mayor parte del movimiento mapuche organizado apunta a darle un carácter de plurinacionalidad al Estado de Chile. ¿Por qué es importante, creo yo, plantear este tema? Porque yo creo que aquí a nadie se le puede ocurrir que el convenio 169 va de por sí garantizar los marcos de gobernabilidad más amplios. Eso es imposible por las características que tiene. Porque efectivamente nosotros también cuestionamos o decimos uno de los o dos de los grandes problemas o de las instituciones que canalizan una hegemonía, una forma de entender el problema indígena y otros, es el tema tanto del sistema de educación como igualmente no existe definido así, pero se podría hablar de un sistema de medios de comunicación, de masa. Estos son los dos grandes instituciones que mantienen un statu quo, que mantienen una hegemonía tal y cual se ha desarrollado hasta ahora, que es la hegemonía neoliberal. Nosotros queremos abordar también esos temas y por eso que efectivamente no basta un reglamento para abordar ese tema. Nosotros nos interesa discutir el sistema de educación chileno, por cierto, y dentro de eso engarzamos dentro de lo que es el cuestionamiento al sistema de educación que ha planteado el movimiento por la educación en los últimos 7 años y particularmente en los últimos 3 años. No basta en ese caso porque tenemos experiencias concretas, tanto el reglamento 124 como aquellos también del Ministerio de Educación, en donde, por ejemplo, para fortalecer la identidad lingüística nos exige un 20% de pertinencia y de densidad de población en determinadas escuelas. Y por lo tanto, dado que de acuerdo a los censos y las últimas cifras, nuestra población alcanza entre un 6 y un 10%, no tenemos en ninguna parte o en muy pocas partes estos quórum necesarios. Y por lo tanto, ese es un tema que a nosotros nos interesa regular. Hace 4 meses atrás se planteaba la discusión respecto de la televisión digital, que es uno de los temas a abordar respecto de medios de comunicación que a nosotros nos interesa. O sea, ¿consideran ustedes que en Chile no hay un solo programa indígena? No hay ni uno solo, no hay un animador indígena,
Lamentablemente el que existe lo columpian cada uno de los meses, por ejemplo. Pero respecto de televisión digital, por ejemplo, respecto del proyecto de televisión digital que se discutió hace 4 meses atrás, organizaciones indígenas hicieron sus reparos, plantearon de que hicieron valer el convenio 169, por cierto, que se discutió sin los indígenas. Por lo tanto, cambiar el carácter plurinacional o darle un carácter plurinacional y reconocimiento constitucional a nuestro pueblo es clave para abordar la amplitud, la generalidad de lo que nosotros somos. Contar efectivamente con ciertos grados de representación es importante, pero aquí tenemos, por ejemplo, un problema que es de índole práctico y legal, porque ya abordamos alguna instancia. Este Consejo de Pueblos Originarios, Consejo Indígena, etcétera, que sirva como un interlocutor, nosotros hicimos un ensayo o avanzamos durante 3-4 años en ese sentido. Por ejemplo, en Santiago organizamos no menos de 10 o 15 organizaciones indígenas para ir avanzando en el tema de una federación y posteriormente una confederación, o sea, una representación que se fuera gestando democráticamente desde abajo hacia arriba. Avanzamos hasta la federación y cuando fuimos a legalizar esto, la ley lo impide. Efectivamente, la ley 19.253 lo impide, por lo tanto no existe una interlocución que no sea la CONADI, y ya con todo el respeto que me merezcan las personas que participan de la CONADI, ustedes saben de que está bastante diluido, muy pocas atribuciones. Por lo tanto, ahí tenemos también otro punto a considerar, y ahí creo que tenemos un error nosotros, los indígenas también, en concebir, porque ahí hay una mirada centralizada y nacional, en concebir de que el interlocutor es siempre solo nacional. Van a haber temas nacionales que evidentemente que hay que tratarlo como una interlocución nacional, claro, de carácter nacional. Pero dada la composición social, dada la organización social tradicional de los pueblos originarios, o a lo menos la que más conozco, la mapuche, deben validarse e institucionalizarse representaciones locales y regionales. Es fundamental que se validen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguien decía va a venir una delegación, no sé de dónde, pongámosle que sea de Coyhaique o de Nahuelbuta, no sé de dónde. Es difícil que alguien en Santiago, por la distribución geográfica, puede representar esos intereses. Ellos deben tratar problemas comunitarios, locales, provinciales y regionales en esa zona. Por lo tanto, el desafío de democratización que ha planteado la ciudadanía chilena debe tener efectivamente también un correlato con la representación y la descentralización y considerar aquellas instancias normales y tradicionales de los pueblos originarios a nivel local para que pueda definitivamente interlocutar de mejor manera y darle el espacio de legitimidad necesario. Gracias. Muchas gracias, señor Ibanez. Bueno, la Liwen tocó algo de lo que le iba a plantear el domingo. Solamente me quedo por agregar ahí, me imagino que acerca de la preocupación del próximo gobierno y los plazos, con la misma rapidez que operaron para afirmar el decreto 124, lo van a derogar ahí. Yo me imagino se demora un poquito la otra vez, así que tienen experiencia en hacerlo rápido ahí. Al señor René Muga, que planteaba el tema de la urgencia, tanto para la empresa, la inversión privada, por arreglar este tipo de tuertos en los que nos encontramos, para la comunidad también se hace dramático eso. Le quisiera hacer una pregunta, así, una de las cosas que nosotros vemos cuando llegan los proyectos de inversión a las comunidades, que por lo general, como se había dicho anteriormente, tienen una mirada generalista, es como se nos ofrecen un montón de cosas, arreglos de cerco, nos ofrecen algunos empleos que por lo demás son precarios, digamos. La pregunta es si el empresariado estaría dispuesto, por ejemplo, a tener una propuesta más audaz y aceptar, por ejemplo, ser socio en un emprendimiento de esta envergadura, hacer negocios en conjunto, por ejemplo. Al decirle a Fernando que leí el artículo de los autonomistas y los participacionistas, me pareció bien interesante porque comparto mucho lo que plantea. A mí me surgen algunas dudas y que al escucharte aquí las traté de anotar. Efectivamente, compartimos que hay, o sea, evidente una crisis con los modelos de representación social a nivel general en este país. O sea,
y tú hablaste de un cierto sistema de valores, hablaste de modelos de desarrollo, digamos. Comparto también el tema de lo que en cierta medida planteas de los sectores autonomistas, dentro de los cuales yo me inscribo, digamos, de parte del movimiento autonomista, del autogobierno, la autodeterminación. Entonces de repente se malentiende o malinterpreta por el otro. Lo único que digo, cuando uno dice cosas como las que dije antes, o sea, yo no sé, se van a cansar esperando que nosotros validemos su arquitectura institucional. Es la arquitectura del otro, me da lo mismo las leyes que haga. Históricamente siempre no nos han beneficiado, eso sí que lo tengo súper claro. Y así como nosotros los autonomistas no esperamos que validen nuestra forma, nuestra arquitectura, no, tampoco las vamos a buscar ni las vamos a pedir. Entonces, aparentemente aparece un conflicto ahí, porque decimos, ¿cómo interlocutamos? Yo creo que sí es posible, soy un poco más, digamos, optimista al respecto. De hecho, estamos acá, digamos. Yo no me imagino en otro momento haber participado en una instancia de este tipo. Porque efectivamente no tenemos nada que conversar, pues, si nos disparan por la espalda, nuestra comunidad está militarizada, nos siguen robando, cuando vemos que el Winca ni siquiera respeta sus leyes, digamos. Vemos los fiascos que pasa a nivel institucional del gobierno, que se pierden las plata, no quiero nombrar ningún hecho en particular para no herir susceptibilidades, pero eso ocurre permanentemente. Entonces, ¿qué grado de credibilidad va a tener una ley más, ley menos, y lo que digan? Para nosotros eso no corre. Sin embargo, y en el marco de los autonomistas te tengo que compartir alguna información, un poco parece más reciente porque dijiste que no conocí, sí con preocupación, y lo digo porque no me inscribo tan radicalmente en esa línea, que si bien es cierto, anteriormente, años atrás, se escuchaba decir gente que plantea efectivamente la separación, pero era bastante marginal. Lamentablemente eso ha ido ganando espacio en el último tiempo, y lo tengo que decir que hay gente que derechamente ya está hablando de soberanía, un país y frontera, y punto, porque ve que no hay ninguna posibilidad. Sin embargo, yo no me inscribo en esa línea. Creo que nosotros perfectamente, y en esta idea de un Estado plurinacional, digamos, donde se acepte la existencia de varias naciones, yo creo que podemos y tenemos que hacer esfuerzo por existir. Y la pregunta y la duda que me parece, y ese es un juicio que yo hago, me parece bastante contradictorio de los participacionistas, porque tú mencionas que esta sociedad tiene ciertos sistemas de valores, y aparentemente, lo que nosotros tenemos que no tienen ninguna relación con el mundo, la cosmovisión o la filosofía que nosotros, que nos definimos como indígenas, sí tenemos, son bastante distintas. Entonces, los participacionistas, yo me pregunto, ¿no les parece contradictorio participar, por ejemplo, en instituciones, claramente partidos políticos, que están sustentados en una matriz de pensamiento que no es indígena? Y a través de esa creación, de esos mecanismos, digamos, buscar participación. Entonces, cuando tú nombras a Huenchumilla, que yo sepa, nunca adherió al pensamiento indígena, él adhiere a otro pensamiento, en una estructura, que se define, ¿cierto? Tiene ciertas concepciones del ser humano y de la vida que son distintas a la indígena, por tanto, a mí por lo menos no me representa, ¿ya? Nunca lo he oído argumentar a partir de los gobiernos, qué sé yo, digamos, o de los yehuenes en el Congreso. No son válidos nomás, para él. Para mí o para nosotros sí. Entonces yo considero que, y a mí me preocupa mucho, porque mucha de la demanda indígena, mucho del discurso que se construye, y un poco adhiriendo a lo que dice Nivel, desde el espacio de poder Winca, que acá en Santiago, en la región metropolitana, son ideas que vienen de instituciones que no son indígenas necesariamente. Yo no he escuchado en el movimiento indígena, en las comunidades en conflicto, en la intimidad de nuestra gente, jamás discutir el tema de la participación en el Congreso, por ejemplo. Eso no es un tema. O sea, nadie anda preocupado por cupos de diputados o cosas por el estilo, o crear un ministerio para tener un cargo en el ministerio. Entonces, claramente esas cosas, o sea, no las van a escuchar jamás en la comunidad, ¿ya? Pero sí nos preocupa, eso no quiere decir que nosotros no valoremos, y ahí es algo que se malinterpreta, que no valoremos el convenio del 6-9. O sea, para nosotros es bonito si en algún momento se cumpliera, digamos. Hay una pretensión de cumplirlo. Sería muy bonito, interesante que alguien en estos espacios del Winca representara los intereses del mundo indígena, no de partidos políticos ni de otras organizaciones y agrupaciones que adhieren a otro cuerpo de ideas. Eso le dejo planteado, hermano, a partir de su participacionismo y autonomía. Muchas gracias, Ricardo. Tenemos varios inscritos, entonces les quiero proponer que veamos en el programa un momento final, pero vamos a unir todo para optimizar el uso del tiempo.
Tenemos entonces ahora con la palabra a Jorge Millaquién. Dentro, digamos, de la exposición y especialmente refiriéndome al tema de la